Askurukipan takinitaki. Askerukipan yatichiri. Askerukipan yatichiri. Waliki qallanta ñani, ¿ya? Askerukipan yatichiri. Askurukipan, niyo pacha, qallanta ñani. Algunos pachas pasaki p'trewa. Ya, qhipa yatiqawinqa yatintas kayatanwa kuna kitiqa k'achachirina ¿no? Sobre adjetivos, ¿ya? Hemos visto la clasificación de los adjetivos. Ahora, algunas indicaciones más respecto a los adjetivos, ¿ya? A esto vamos a decir combinación de los adjetivos. Por ejemplo, cuando utilizamos pronombre posesivo, ¿no? Adjetivo posesivo. El posesivo va adelante, ¿ya? Adelante. Sí, por ejemplo, a ver, vamos a colocar adjetivo posesivo. Acá, adjetivo descriptivo, por ejemplo, hanko, de color, ¿no? Pisi, ¿no? Entonces, el acá, que sería el pronombre o el posesivo, va a ir por delante. Me dejo entender, ¿no ve? Acá no ir acá, pero el cañani, ¿ya? Acá. ¿Ve? Cualquier pronombre posesivo lo vamos a escribir por delante. O posesivo, o adjetivo posesivo también es esto, ¿no? Papel Bongo, que empresa estatal. Entonces, eso primero, ¿no? Ahora, segundo. Por ejemplo, cuando utilizamos cantidades, ¿ya? Entonces, las cantidades igual van adelante, ¿ya? Adelante. Por ejemplo, digo, hacha, pisi, ¿no ve? Entonces, cantidad, ahí está, ¿no? ¿Sí? Cantidad. También va a ir por delante. Entonces, aquí está el adjetivo. ¿Sí? Adjetivo. Adjetivo y aquí está el sustantivo, lo que es el nombre, ¿no ve? Lo mismo aquí, ¿no? Ahí está el adjetivo y aquí está el sustantivo. ¿Quedó claro esta combinación? Hanat, Hanich. Kanao yatichiri. A ver, a ver, escriban uno. O escriban uno con cada uno, ¿ya? Un ejemplo así con posesivo y otro con cantidades, ¿ya? Pueden utilizar los mismos ejemplos de la clase anterior. A ver, Yatichiri. a ver, Ullaranim. Acá qelu uta. Ya, Mahisca uta. ya, Polikiu. Kitimpis, Tukui. Kitis, Tukui. Naya yatichiri. Ya, Acá chia anu pa ya, iska isi. ya, Yatichiri. sí, Acá Mara Pusi Marau Yatecawi. Usimara, ya te cabe. ¿Cuál es el adjetivo? En año sería. Acá Mara este año. Pusi Ya. Marau Yatecawi. Ya, pero aquí estamos en combinación. El primero igual no estás combinando, ¿no ve? Ah, yeah. Perdón.
Me he equivocado. Ya. Timpis, ¿qué cuyi? Uca también puede ser adjetivo Sí, positivo. cualquier pronombre demostrativo. Cualquiera de los 4. Además, uca, ya, Ya. uca, chiara, hija. Ya. Mm. El otro. Con Tunca cantidad. pusini, warminaka. Ya, ¿cuál es el adjetivo? Estamos en Warminaka, combinaciones, ¿no? hacha warminaka. Ok. Ya, uca, tunca pusini, hacha warminaka. Vale, que. Timpis, tukuyi. Ya tichirias que oro que pana. Askurukipan. Acá choña uta. Ya. Pusi hacha anunaka. Ya. Vale, que. Timpis. Timpis. ¿Nadie más? Uyarne, Pramanas, Eres, Pramti. Emilio. Aka wila anu. Ya. Ya. Hishka hishka hakinaka. Vale, que. Muy bien. Ya, Paquiu, Gilate Emilio. Rocío. Askurik pana. Yatichiri. Askurukipan. Yaranim. Pa walha tanta. Ya. Aka hacha pisi. A ver. El primero una vez más. Pa walha tanta. Ya, ahí no iría, ¿no veo? Mm, ¿Me has dicho tanta o tanta? Tanta. Tanta. ¿Tanta pan me estás diciendo? Sí. Entonces me has dicho pa, ¿no ve? Ujú. Pa, walja, tanta. ¿Entendido? ¿Estoy escribiendo bien? Sí, algo. Ya, entonces ambos son cantidades. Esto es Ujú. cantidad. Esto también es cantidad. Es cualitativo, ¿no? Ujú. Pues no, pues no puedes conjugar. O sea, es pa o es walja. O sea, uno de ellos es. Ya. Entonces aquí quita. O puede ser con walja, pero aquí te falta el adjetivo. Cualquier tipo de adjetivo que hemos visto ayer. Pa. eh, mm, Hiska tanta. Ya. O sea, moxa tanta, hanko tanta, no sé, pues no. Ya. Aka hacha pisi. Eso está bien. Acá, ¿no ven? Hacha, Hacha pis. pisi. Ya. Waliki. Kalku chiapaya manca. Pacalco, ¿qué? El adjetivo, ¿qué dices? Chiapaya. ¿Qué es chiapaya? Chiapaya es la. Chapaya. Ya. Chapaca. Chapaca. Ajá, chapaca, manca. Ya. Explosiva. Chapa. Ya. Manca. Eso. Oliquio. ¿Ya? Ya chiri, Sí, Lidia, Cullaranim. acá chiar chililiri, ¿está bien? Ya, Uka hiskawawa, ya, también, ahora con cantidad.
Pajacha anu. Ya, ole kiu. ¿Qué te Eso ves? nomás dice. Ole kiu, Lidia. Ya, ¿Todos? Tichiri, Sí, adelante. quería preguntarle cómo se dice 2 vasos de agua caliente. 2 vasos. ¿Cómo se dice 2? 2 tazas pa Ya. mm, Caliente. junto. Ya. Pa, chijo o junto. A ver, si quiere decir caliente, caliente es achijo, ¿ya? Ahora junto es igual, es caliente. Por ejemplo, por eso combinaba, ¿no ve? Entonces, junto uma, ¿no ve? Junto uma, ¿no ve? Como te, ¿no ve? ¿Sí? ¿Está claro? Achihuma. Ahora, si quiero decir agua caliente nomás, entonces uma, ¿no? Achihuma, ¿no? ¿No ve? Y los vasos, el nombre va al final. Claro, el nombre al final, eso hemos dicho aquí, está. ¿No ve? Cantidad, adjetivo y sustantivo, ¿no ven? Sí. ¿Ya? Entonces, por eso estamos, ¿no? Estamos viendo combinaciones. O sea, ayer o anterior clase hemos aprendido con un adjetivo, ¿no ve? Hachapisi, hiskapisi, ¿no ve? Hankopisi, huilapisi, ¿no ve? Con un adjetivo. Ahora estamos combinando con posesivo y con cantidad. Entonces, cuando existe un posesivo y además vamos a utilizar un adjetivo, entonces el posesivo va por delante, eso estamos diciendo. Ahora, cuando utilizamos cantidades, también adjetivo, entonces y la cantidad va por delante. ¿Sí? Kanat tanich. Está bien, ya Tichiri. Eso. ¿Ya? Listo. ¿Alguien más? Tiempo Moni. Jessica, adelante. Kaya sapaqollo. Kuri choqñapampa. ¿Ya? Kimsa iska yate qayrinaka. Pesca naira utanaka. Walekiu. Yatichiri, askiurukipanay. Askerukipan, Marisabel, Ullaranim. Acá hisca kamate, ¿Ya? pajanko anu. ¿Ya? Walekiu. Muy bien. ¿Qué tiempis? Ullaranepam, Ullaranepam. Askirukipan yatichiri. Askerukipan, Isabel, Ullaranim. Uka hisca anu. ¿Ya? Pa hacha uta. ¿Ya? Gracias. Walekiu. ¿Qué tiempich? Yatichiri, yo tengo una pregunta. ¿Ya? Ullaranim. Cuando queremos decir en plural con el NACA, ¿desde qué cantidad lo tenemos que utilizar? ¿De 2 para adelante o Sí. qué cantidad? 2 por adelante puede ser. Pero eso hemos visto en Aymara 1, ¿no? Pues cuando expreso cantidades, muchas veces no es necesario pluralizar, porque lo plural ya se manifiesta en la cantidad. Ejemplo, ¿no? A ver, sin adjetivo voy a utilizar. Entonces yo digo mauta, ¿sí? Pauta. Kimsa uta. Pesca uta. ¿No ven? Ahora esto podría ser pesca utanaka. ¿No ven? ¿Ya? Pero por lo general, cuando se utiliza la cantidad como tal, no es necesario pluralizar. ¿Me dejo entender? O sea, Sí. según la regla, o, digamos, desde el punto de vista del castellano, o sea, se tendría que pluralizar, ¿no ve? Si yo digo 10, yo no puedo decir en castellano 10 casas, ¿no ve? Sí o sí en castellano yo digo 10 casas, ¿no ve? 2 casas, a partir del 2, eso es un punto de vista occidental, pero en el habla del Aymara no se cumple eso, ¿sí? Entonces yo tengo tunka uta, ka que tunka utaniwa. ¿He pluralizado? No.
No. Entonces, desde el punto de vista de Aymara, no se pluraliza cuando utilizo cantidades definidas. Pero si yo digo walha indefinida, sí, walha es mucho, varios, ¿no ve? Entonces yo no puedo decir walha uta, aunque podría decir jupaj walha uta niwa, ¿no ve? Pero dependiendo del contexto, ¿no? Por ejemplo, si yo digo jupaj walha uta nakaniwa, ¿no ve? Entonces, dependiendo del contexto, entonces, si utilizo un indefinido, entonces puedo pluralizar. Por lo general se pluraliza. Pero cuando utilizo cantidad por delante, por lo general no se utiliza. ¿Ya? Ahora, si quieren, pueden pluralizar, no hay problema. Igual, básicamente significa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, tunka utanaka, ¿eh? O tunka uta, o sea, exactamente lo mismo, o sea, no está variando en absolutamente nada, ¿ya? Exactamente es lo mismo. ¿Alguna otra Gracias por la pregunta? aclaración. Waliki ukuyaka Jessica. ¿Kunaysta nagachu tim? Hanat, Hanich. Yatichiri, Sí, ¿estaría bien pronunciado Kayahualja Utanakawa? sí, está bien. Ok. Kayaj, aquellos son varias casas, eso me está diciendo. ¿Ya? ¿Vale? Hanat acá, ¿ha quedado claro cuando combinamos adjetivos? ¿Sí? 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 ¿Alguna pregunta? Ahí está escrito acá hachauta mamoxa pocota, ¿ya? Walikium. Listo, voy a suponer que está todo clarito, ¿ya? Hanaja, ¿ya? Ya, ya. Ahora con eso terminamos lo que son los adjetivos, ¿ya? Ahora esto siempre vamos a practicar. Cuando estemos en oraciones, ya van a escribir con adjetivos, ¿ya? Entonces no van a decir simplemente de forma nominal o solamente el sustantivo, sino van a utilizar, ¿no? Lo que son los adjetivos, ¿ya? Ahora bien, vamos a aprender lo que son los adverbios, ¿ya? Adverbios. ¿Alguien sabe qué es un adverbio? Un asma adverbio ham. Los adverbios tienen un rol básicamente, ¿no? No sé cuál es la definición exacta, pero cuando construimos una oración, digamos, modifica, ¿no? O complementa a lo que es el verbo, ¿ya? Entonces, vamos a decir que el adverbio complementa o modifica al verbo, y no solamente a un verbo, sino a un adjetivo. Incluso puede ser a otro adverbio, ¿ya? Entonces, eso es el adverbio, ¿no? Básicamente modifica, ¿ya? Ahora, en castellano tenemos varias clasificaciones, ¿no? Se clasifican de diferente forma. En Aymara, básicamente, tenemos 4 clasificaciones, ¿ya? 4 clasificaciones. Por ejemplo, tenemos lo que son los adverbios connotativos, ¿ya? Adverbios connotativos. Adverbios connotativos. Estos adverbios connotativos se subdividen ya en Aymara, ¿ya? Entonces tenemos varios adverbios connotativos. El primero tiene que ver con lo que es el lugar, ¿ya? El lugar. Entonces aquí voy a colocar lugar. Esta es la primera clasificación, el adverbio, ¿ya? Ejemplo, a ver, ¿qué podemos decir? Lugar. A ver, ¿qué es alaya? Arriba. Arriba. Arriba.
O alaya, esto también puede ser araja, ¿no? Araja. Ainacha, Abajo. abajo. Manja, Adentro. Abajo. adentro. Mm, Anga, Afuera. Fuera. 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 ¿No ve? Y pueden haber otros más. A estos se les dice como adverbios connotativos, pero de lugar. ¿Se entiende, no ve? Entonces, hay varios, ¿no? Por ejemplo, puede ser akana. ¿Qué está diciendo akana? Aquí. Aquí. Ukana. Ahí. Ahí. ¿No ve? Haka. Cerca. ¿no? Cerca, ¿no ven? Entonces, todos aquellos que se refieren a un espacio, a un lugar, son adverbios de lugar, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos eso, no? Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí. Alaya, ¿no ve? Alay. ¿Sí? ¿Sí? Alay uta. ¿Qué estoy diciendo? La casa de arriba. La casa de arriba, Mm, ¿sí? O Ainach Hake. ¿Qué estoy diciendo? Gente de abajo. Gente de abajo, ¿no ve? Anka, ¿qué puede decir? Afuera. Es afuera, pero a ver, un ejemplo. Ancapisi. Los gatos que viven afuera y no adentro, ¿no? Ah, ¿Ya? O no sé, algún otro, ¿no? A ver, en Ancamanca, ¿no? Anca, 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 uyo, anca, uyo. Cerca también sería del lugar, ¿no? Sí, cerca, Haka. Pongamos con eso. Haka, Cámara. mar, ya, listo. ¿Se ha entendido? ¿No Sí. ve? Entonces, lo que son los adverbios connotativos, en este caso del lugar, vamos a igual conjugar con sustantivos, se conjuga con verbos, se conjuga, básicamente va a modificar, ¿no ve? Cuando decíamos, por ejemplo, la definición de lo que es el adjetivo, ¿no? O perdón, estamos en adverbio, ¿no? Entonces decíamos que el adverbio básicamente tiene un rol que es el de modificar, ¿ya? Entonces, ese es el rol del adverbio, ¿sí? Complementa o modifica, así diríamos, ¿ya? Complementa o modifica. Ahora, en este caso, ¿qué está haciendo? Está complementando, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, está complementando. Esa es la primera clasificación, ¿no? Del lugar. Ahora voy a colocar un segundo, ¿ya? Un segundo. Esto va a ser adverbio connotativo de tiempo, ¿ya? De tiempo. Ejemplo, Wasuru. Wasuru. ¿Qué es? Ayer. Ayer, ¿no ven? Si yo digo, por ejemplo, Arumanti. Mañana. Mañana. ¿Sí? ¿Qué más podría decir? Chauro. Hicha, ¿no? Ya. Hicha. Hicha. ¿Eh? Esto hicha es ahora, ¿no ve? Aquí también creo que hemos puesto por ahí. Sí. Ah, no, pues esto es de tiempo, esto es del lugar. No, nada que ver, ¿no? Sí. A ver, otro. Chauro. Jurpuro, guaroro, ¿no? Jurpuro. Jurpuro. Por ejemplo, aruma, ¿no? Aroma. Uru. ¿Sí? Entonces, puede haber otros más. Estos son adverbios connotativos de tiempo. Ejemplo, ¿no? ¿Sí?
Hicha, uru. Ahora, uru en este caso como día, ¿no? Ah, este no iría, ¿no? Que uru como tal no es tiempo. Si bien es tiempo, en este caso cumple el rol de nombre, ¿no? Uru. Ya. Hicha, uru. ¿Qué estoy diciendo? Hoy día. Hoy día. Ya, hoy día. Ya, eso, como una conjugación, digamos, ¿no? Pero yo podría decir con estos, ¿no? Wasuro, aromanti, por ejemplo. Aquí ya vamos a conjugar con verbos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aromanti, a ver, con el verbo saraña, Saraña. ¿ya? Entonces, aromanti, ¿qué es? ¿Futuro, presente, pasado? ¿Qué es? Futuro. Futuro, ¿ya? Aromantiu, ¿no? Entonces, ¿cómo se conjuga? ¿No? Sará, o en plural puede ser sará, ña, ni. Arumantiu, sarañani. Mañana vamos a ir. ¿No ve? Entonces, básicamente, por eso es adverbio modificativo, modifica el verbo. Entonces, en función en qué tiempo está el adverbio, va a cambiar el verbo. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Sí? Ahora, si digo aquí wasuro, entonces wasuro no puede ser futuro, ¿no ve? ¿O es futuro? No, ya es pasado. Pasado. ¿No? Pasado. Entonces, wasuru, sara, Sarana. ya, ta. ¿No? Sarayata, allá. Sarayata. ¿No? Ayer fui, ¿no ve? ¿Sí? Ahora aquí podemos hacer diferentes variaciones, ¿no ve? Pero lo que estoy queriendo decir es que el adverbio, ¿sí? En este caso de tiempo, modifica o trabaja con el verbo. El verbo se modifica, cambia o se conjuga en función al adverbio. ¿Está claro? Sí. Ahora todavía no estamos entrando a conjugación. Cuando entramos a conjugación, entonces van a utilizar los adverbios, ¿ya? ¿Alguna pregunta? No se van a quedar con dudas, ¿sí? Entonces es importante que pregunten a estar quedándose con dudas, ¿no? ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Ya. Otro adverbio de connotativo, ¿ya? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Sí. Ya. Aquí voy a borrar. Otro es de modo, ¿ya? Por ejemplo, de modo es muy común el waliki, ¿no ve? ¿Qué es waliki? Bien. Bien, ese es el waliki, ¿no ve? Bien, es un adverbio, ¿no? Waliki. O o este adverbio podríamos escribir de forma, en su palabra raíz, ¿no? Que es wali, ¿no? El ki ya está conjugado, ¿no? Wali, igual es bien. ¿Ya? Otros adverbios de modo. Por eso, a ver, maki. ¿Saben qué es maki? ¿Alguien sabe qué es maki? De una vez. Ah, ok, de una vez. Muy bien. ¿Sí? Maki. A ver, kusaki o kusaki también puede ser una variante, ¿no? Kusaki. ¿Qué es esto? O kusa. Está bien. O kusa, sí, así. ¿Qué sería? Bien, bien. Ok, bien, ¿no ve? Bien. Otro, akama. Así. Así. Así, ¿no ve? ¿Quedó claro, no ve? Igual y bien, maki de una vez. Y mal o Kusa, regular. mal.
para decir ya mal, se utiliza, ya se conjuga. Entonces ya no es un adverbio de modo. ¿No? Entonces el hani es han wali. ¿No? Entonces se conjuga con el no. ¿Ya? Para decir mal. ¿Ya? Entonces ya está conjugado. Maija, eso, maija. ¿Qué sería maija? Diferente. Diferente. ¿Sí? ¿Ya? A ver, ¿algún otro más? ASCII. ASCII, ya. ASCII también. ASCII. Regular. ASCII. Regular igual hay que conjugar. Maija, maija sería regular. Maija, maija, o hanwaliki, o... ¿No ve? Entonces hay que conjugar. Sí. ¿Ya? Listo. Entonces, digamos con esto, ¿no? Entonces, esto es... Ya te quiero una pregunta. ¿El ASCII también es bien? Sí. Paisuma ya te quiere. Ya, Wally, Kusa o Kusa y ASCII son bien, los tres. Ahora el uso depende mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, Wally está bien. Wally Kiwa, ¿no? Sí, Wally Kiwa. Ahora Kusa, Kusa Kiwa, también sigue siendo lo mismo. ASCII Kiwa, también está bien, ¿no ven? Los tres puedo utilizar. Por ejemplo, estoy haciendo una casa, ¿no? Estoy tabiqueando mi casita, entonces obviamente, Walixlor hasta ja, ¿no? Kusaxlor hasta ja, ¿no? Askixlor hasta ja, ¿no? Cualquiera puede utilizar, ¿no? Pero hay situaciones en las cuales utilizo, por ejemplo, askiurukipan, ¿no? No digo wali urukipan, ¿no? ¿Podría decir wali urukipan? ¿Sí o no? Saludo. Sí, Uruquipan, sí. Sí podría Hay ser, pero no es variantes, común, ¿no ve? Claro, no. Sí, no Variantes. se escucha, ¿no? O kusaurukipan. Posiblemente igual van a escuchar alguna vez, ¿no? Pero no es común, ¿no? Entonces el saludo se utiliza el ASCII, ¿no? ¿Ya? Suma también. Sí, suma. Ah, aquí falta, ¿no? Suma. ¿Sí? Suma. ¿Qué es suma? Bueno. Bueno, bien. Ahora esto también dependiendo del contexto, ¿no? Por ejemplo, si yo digo suma manca, ¿qué estoy diciendo? Buena comida. Buena comida o comida rica, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso siempre van a tener en cuenta, ¿no? En Aymara, las palabras, les voy a decir aquí, palabras tienen dos significados, ¿ya? Significados. Entonces, el primero tiene que ver con el significado literal, ¿ya? Y el otro, lo que es el figurativo, ¿ya? Y eso es filosófico, ¿no ve? Van a leer en libros de filosofía, ¿no? Incluso bíblico, ¿no ve? Entonces, las parábolas, por ejemplo, de Jesús, ¿no ve? Sí, entonces, tiene un significado literal, también tiene un significado figurativo. Por ejemplo, anoche estaba leyendo un libro de filosofía y decía que las parábolas, por ejemplo, la parábola del sembrador, ¿no? Entonces, eso tiene dos, estos, ¿no? Estos significados. Por ejemplo, de forma figurativa, el sembrador es Dios y las semillas son la palabra de Dios, ¿no ve? Entonces, uno entendería de forma literal, pero en Aymara, perdón, también es de forma figurativa. Y exactamente eso se da en el Aymara, ¿ya? Por eso es que siempre algunas veces me preguntan, ¿no? Me dicen, por favor, enséñame los insultos, los mejores insultos en Aymara, me dicen, en los cursos. Y siempre les digo, les voy a enseñar en la última clase, ¿no? No se falten. Pero llega la última clase y me piden y resulta que no hay, pues, o sea, utilizamos las mismas palabras o los mismos adjetivos, ¿no ve? Para poder, para utilizar como insultos, ¿no ve? Pero ya utilizamos en ese caso como de forma figurativa, ¿sí? Entonces, eso van a tener en cuenta, ¿ya? Walik, volvemos al punto.
Ya, entonces, estos son algunos adverbios de modo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a conjugar. Aquí ya hemos hecho uno, ¿no? A ver, con maki. ¿Qué podría decir? Maki saraña. Este es un verbo, ¿correcto? Verbo infinitivo. Sarañani. A ver. Esto es presente, futuro, pasado. ¿Qué es? Presente. Tiempo presente. Presente. ¿Sí? Tiempo presente. Entonces, lo está conjugando al verbo, ¿no? En función al adverbio. ¿Sí? Entonces, yo no puedo decir maki, sarayata. ¿No ve? Entonces, va a conjugar de acuerdo al tiempo. ¿Ya? A ver, otro. Akama. ¿Qué hemos dicho que es akama? Así. A ver, akama, así, ¿no es? Así es. El verbo luraña, ¿ya? Akama luram. ¿Qué es esto? Hacer. Así, Así haz, ¿no ve? Luraña es verbo, ¿no ve? Ahora, esto ya sabemos, ¿no ve? Hemos aprendido frases de orden, ¿no ve? Con verbos, ¿no ve? Por ejemplo, luraña, ¿no ve? Vamos a recordar, ¿ya? Luraña. Entonces hemos dicho, vamos a quitar este infinitivo y vamos a poner el imperativo, ¿no ve? Ma, ¿no ve? Y esto con edición. Ahora, ¿esto qué es? ¿Cómo se traduce esto? Así, as. No. Haz. Nada. ¿Qué es luraña? Hacer. Hacer. ¿Ya? Ahora este ña he cambiado por el ma, con edición vocálica. ¿No ve? Esto es una frase de orden, ¿no ve? ¿Cómo se traduciría ahora? Es una frase de orden. Hace. Hace o haz, ¿no ve? Haz. ¿Sí? Entonces, esto ya es una frase de orden. Ahora, esto es en singular. Ahora, en plural. MPI, ¿no? Ham. Ham. Así. Hagan. ¿No ve? Hagan. ¿No ve? Ya es plural. Ahora, sin plural negativo, ¿no? Han. Lurapam. Ti. ¿No ve? O plural de orden singular. Han. Luram. Ti. ¿No ve? Estamos aprendiendo Aymara básico, ¿no ve? ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces, simplemente estamos aplicando eso, ¿no? Aquí voy a colocar como chanchullo. ¿No ve? Luram, ¿no ve? Akama luram. Está claro, ¿no ve? Entonces lo he conjugado, lo he cambiado el verbo de acuerdo al adverbio. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? ¿Hanajaya? Sí. ¿Ya? ¿Qué significado tendría entonces Jama, Lurán? No entendí tu pregunta. ¿Qué significaría, dices? Sí, ¿qué significa entonces Ya. Jama, Lurán? Akama, ¿qué era? Así. Así, ¿no ve? Akama, así. Y Así, luraña es el verbo hacer. Entonces, así, Hazlo así. haz. ¿No ve? O haz así, ¿no ve? ¿Ya? ¿Quedó claro? Quizá. Y maki sarani yatichiri. Maki sarani. O sarañani era esto, ¿no? Maki sarañani. Me he comido la ñ. Sarañani. ¿Qué es maki? De De una vez. De una vez. Saraña. Ir. Ir. Vamos. Ahora con Vamos de una esto vez. vamos, ¿no? De una vez vamos, ¿no? Maki sarañani. Maki Vamos otra mancañani. vez. Maki mancañani. Maki, no sé, umañani. Maki anatañani, ¿no ve? ¿Sí? ¿Está claro? Hanat, hanicha, amuyasiti, chamacha. Naski ujilata. ¿Ya? Todos están comprendiendo, ¿verdad? O sea, no tiene que quedarse, ¿ya?
Entonces, si no me Eh, preguntan, voy a suponer que todo está claro y vamos a Yatichiri. seguir avanzando. Sí, Yatichiri. En diga, el diga. ejemplo, Akama Luram, si yo dijera Akamai Luramja, ¿es válido también? Sí. Akhamai Loramja. Podría ser varias variantes, ¿no? Akhama Lorabham. Akhama Lurtam, por ejemplo. Lurtam. Akhamai Lurtabhanyani. O sea, se puede hacer varias variantes, ¿ya? Eso va a depender del hecho, del contexto, ¿no? Por ejemplo, no simplemente con luraña, se puede ser con cualquier verbo, ¿no? Entonces, Akhama Telkam, ¿qué estoy diciendo? Escribe. Y escribí. Este mismo, Escribe ¿no? así. Así escribí, ¿no? O escribí así, ¿no? Entonces, igual podría ser variantes igualito que esto, a partir de eso. ¿Sí? Akama así, ¿no ve? Entonces tiene que ver con demostrar, ¿no ve? ¿Sí? O sea, tengo que tener algo para demostrar, para utilizar el akama, ¿no ve? Si no tengo akama, o sea, no puedo utilizar, ¿no ve? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Hisa Yatichiri. Muy bien. Creo que no nos dan para más ejemplos para otro tipo de clasificación de adverbios. Sin embargo, veremos algunos ejemplos más con esto, ¿no? Por ejemplo, voy a poner con maija. ¿Qué hemos dicho que es maija? Diferente. Si yo digo maija, ¿qué? Persona diferente. Persona diferente, ¿no ve? ¿Cuándo digo maija, por ejemplo? Eso también es figurativo, ¿no ve? A ver, ¿qué significaría? Maija, literalmente, primero, ¿qué significa? Diferente persona. Una persona que tiene un comportamiento diferente, ¿no ve? O digamos, no sé, ¿no ve? Pero de forma figurativa, ¿qué significa? ¿A una persona desconocida? Idiota. Idiota. Eso es, de forma figurativa. ¿No ve? Maija, ¿no? ¿Sí? Eso, ¿no ve? ¿Queda claro la demostración? Pero en este caso tal vez muchos solo vemos de forma literal, ¿no ve? Pero de forma figurativa puede significar otra cosa más, ¿ya? ¿Está claro? Kanat Tanich. Sí. ¿Ya? Wale, kumanaka keltap ya, ustedes van a escribir, ¿ya? Entonces, otros ejemplos, siempre van a repasar, ¿ya? Todo lo que estamos viendo, ¿ya? ¿Ya? Ahí terminamos el día de hoy. No sé si tiene alguna pregunta, comentario. ¿Sí? ¿Wale, Kiskiti? Lo que estamos aprendiendo está bien, ¿se está entendiendo todo? ¿Sí? Hisa Yatichiri. ¿Ya? Entonces, ¿vale? Como martes o no olviden los que están en Puno, el lunes sí o sí estoy en Puno, ¿ya? Urgente, Yatichiri, urgente. Sí, el lunes sí o sí, ahora sí no falla, ¿ya? Entonces, el lunes nos vemos a las 10 de la Yatichiri, mañana, una hora consulta. peruana. Sí, Lidia. Para este módulo, ¿hay texto de apoyo? Sí, por eso en Puno hay que recoger. Ah, no, pero yo estoy en La Paz. Por eso, lunes Va a vamos haber. a recoger, el martes, ¿ya? Tiene que venir a Puno, tiene que venir a la Cuyaca. Ay, sumo Yatichiri. ¿Ya? Walik. ¿Y qué se encanta que no Walik para Phat, ya? Ya, Kisinkama Yatichiri. Kisinkama. Yatichiri.